Buenas noches, compañeras, compañeros y maestra de la UCA, Procesos de Inclusión, Políticas Educativas y Marco Legal. Somos el equipo número 4 y está compuesto por los siguientes compañeros: Alejandra, Jesús Roberto, María Auralia, Germán Enrique y José Osvaldo. En la presente actividad 1 del bloque D para la UCA en curso, presentamos los siguientes casos sobre experiencias de educación inclusiva. Caso número 1. Educación inclusiva durante la emergencia. Acciones en América Latina. Debido a la crisis de la COVID-19, América Latina se ha visto en la necesidad de reinventar sus sistemas educativos. Este caso muestra, como introducción, la atención de los sistemas educativos de los países de América Latina durante la emergencia por la COVID-19. El objetivo del estudio es evidenciar las trayectorias dadas en los países de la región para atender a toda la población estudiantil que ha tenido que interrumpir sus actividades de aprendizaje para permanecer en casa. La metodología se enmarca en un estudio cualitativo aplicado en 19 países. Describe la población estudiantil, así como las intervenciones dadas en el marco de la emergencia. Los resultados evidencian una población con 161 millones de estudiantes en todos los niveles, correspondiendo el 13.2% a la educación infantil, 42.02% a la educación primaria, 29.4% a la educación secundaria y un 15.3% a educación superior. Las intervenciones son enfocadas en un trabajo en casa, buscando una cobertura nacional. La discusión y conclusiones recaen en tres importantes análisis. 1. Planes, programas o proyectos nacionales de estudios en casa con modalidades de atención a distancia. 2. La educación a distancia con una modalidad de atención virtual es la principal estrategia de trabajo con los estudiantes. 3. La radio, la televisión, así como recursos impresos, son otras estrategias de trabajo para llegar a rincones donde la conectividad no es posible. Caso número 2. Los desafíos para la inclusión educativa de los migrantes de Estados Unidos a México. Este caso sintetiza las barreras que los migrantes de Estados Unidos enfrentan para su incorporación e inclusión en las escuelas en México. Además, expone los avances en política pública al respecto. Se toma en consideración que el derecho a la educación, expresado en la Constitución de 1917 en su artículo 3, debe primar en la atención educativa en México, sin importar la condición migratoria, según la Ley de Migración del 2011 en su artículo 8. En este sentido, los migrantes de Estados Unidos son sujetos de inclusión escolar. Sin embargo, algunos de ellos han sido excluidos y otros están en proceso de exclusión educativa por la falta de estrategias eficientes para la equidad en el acceso a una escuela y a las oportunidades de aprendizaje. En este caso, las barreras para la educación se clasifican en estructurales, culturales y sociales. Destacan entre las barreras estructurales la falta de acceso a escuelas al supeditar la matriculación del estudiante transnacional a la disponibilidad de cupo, a la posesión de documentos de identidad o a los antecedentes escolares, aun cuando por normativa estos no son requeridos. Entre las barreras culturales sobresalen las dificultades en el manejo del español de los estudiantes transnacionales y el escaso bilingüismo del personal educativo, al igual que las diferencias socioculturales en los contextos escolares y los contenidos curriculares entre los sistemas estadounidenses y el mexicano. Por último, entre las barreras sociales resaltan la separación familiar y la falta de redes sociales en las escuelas, así como la dispersión escolar de estos estudiantes.
estudiante